Anunciábamos el tal vez, quizás, retorno a la vida activa política del doctor Pedro Goldenberg, que hoy está encabezando una de las listas que se enfrentan en la interna para definir quiénes comandarán los destinos del Comité Local de la Unión Cívica Radical. Y vamos a hablar justamente de este trabajo que se está llevando a cabo con este equipo que se ha conformado a través de esta lista. Está con nosotros Pedro Goldenberg. Pedro, buen día, gracias por acercarte a la radio. Buen día, Andrea, buen día a toda la audiencia. Y a modo de iniciar, me has hecho recordar que un poco sos responsable de esta vuelta mía. Porque recuerdo un reportaje que vos me preguntaste, estabas haciendo un reportaje por una cuestión profesional, de un asunto que yo atiendo, y me preguntaste si yo, qué pasaba con el retorno no mío a la política, y a raíz de la respuesta que fue espontánea, me empezaron a llamar muchos correligionarios, no hace más de 2 meses de esto, o 3. Y creo que fue la punta del ovillo, por ahí se estaba gestando, pero vos diste el puntapié, debo reconocerlo, y estaba haciendo memoria cuando hacía recién el preludio. Yo recordaba que justamente un poco fue desde acá que te preguntamos si como que había ahí una cosa de sí pero no, había, lo decías, compromisos profesionales, compromisos familiares, que por ahí eran los que ponían un no, pero también había una voluntad de volver y estaba clara y estaba manifiesta, y de hecho hoy está en este trabajo que venís haciendo y en estas reuniones que venís manteniendo, ya ahora sí encabezando una de las listas. Así es, nos empezamos a reunir, un grupo de correligionarios, y bueno, se empezó a conformar un grupo humano maravilloso, mayoritariamente integrado con radicales que se habían alejado de la vida activa de la política partidaria. A medida que uno los iba convocando y se sentaba a charlar, todos coincidían en la necesidad de repotenciar el comité, de dejar de lado peleas intestinas que no conducen a nada, de ver el futuro de Peguajó. La mayoría de los que integramos la lista ya hemos pasado la mitad de la vida y tenemos responsabilidad como padres, algunos como abuelos, y creemos que es tiempo de empezar a dejar nuestra impronta, nuestra vocación de servicio y principalmente de hacer algunos cambios, de intentar, esa es la idea, de hacer algunos cambios en la sociedad que tienen más que ver con achicar la grieta que existe, de sentirnos peguajenses todos, de tratar de inculcar esa intencionalidad de que la bandera de Peguajó tiene que estar por encima de cualquier bandería política, porque las necesidades están por encima de cualquier sector. Y por eso, desde esa óptica, entendiendo que la educación es lo que se impera y lo que viene, hemos nutrido mayoritariamente la lista número 10, que va con alegría, con mucho entusiasmo, a la interna de la Unión Cívica Radical, que va a tener lugar el 23 de octubre, la hemos nutrido mayoritariamente de docentes. Docentes que vienen con una larga trayectoria en su actividad y docentes que quieren empezar a dejar también, algunas ya lo vienen haciendo y otras que tienen esa materia pendiente, si me permiten la licencia, en cuanto a colaborar con la población para educar desde el diálogo, formar dirigentes, que sepan que el consenso es la única herramienta o la herramienta principal para que Peguajó pueda despegar en serio. No alcanza con hacer casas, no alcanza con hacer asfalto. Peguajó necesita recuperar un protagonismo en este oeste bonaerense y principalmente necesitamos que los peguajenses se unan para hacer todos los reclamos que hay que hacer y para traer todo lo que hace falta para Peguajó. Pedro, en lo personal, ¿te llevaron a volver más las cosas que había por hacer por el radicalismo o por Peguajó en general? Debo decir que lo que me motivó en lo personal, prefiero hablar del grupo, pero ya que me preguntás por mí, debo decirte que a mí lo que motivó mi vuelta fue más que nada el espanto. Yo debo sincerarme completamente y debo decir que a 7 días de las últimas elecciones, previas a las últimas elecciones, en una peña como concurren tantos peguajenses, mujeres y hombres, a sus grupos de amigos,
Se hizo una votación, digamos, casera, entre 14 y 15 asistentes, y bueno, dio un resultado muy parejo entre Cambiemos y el peronismo renovador y demás, y salió el tema político, que uno lo trata de evitar, porque a veces crea rispideces en esas mesas de amigos, de familiares y demás. Y no lo había pensado hasta ese momento, pero poco que se me pidió la opinión diciendo hacia dónde iba mi voto, opté por también pensar y decirlo en voz alta que si ganaba, y lo digo ahora, y no por no ser demócrata, sino porque estaba realmente preocupado, muy preocupado, en cuanto a que si ganaba Scioli y si ganaba Fernández las elecciones, y esto no es por no ser demócrata, yo veía lo que estaba sucediendo en Venezuela y me preocupaba que esto era el país que iba a dejar a mis hijas. Uh-huh. Llegué a pensar y a decir que yo pensaba seriamente en irme del país. Uh-huh. Y fue ahí también donde mi pensamiento, después cuando fui a acostarme, un par de horas después, me quedé pensando en lo que había dicho. Digo, pero soy pehuajense, soy argentino, soy bonaerense, ¿cómo puedo llegar a decir esto? Y realmente lo decía desde la lógica, desde la seguridad que pretendo para mi familia. Por suerte el electorado, con escaso margen por cierto a nivel nacional y con un margen mucho más amplio a nivel provincial, supo imponer un coto a ese estado de situación que no discuto desde lo ideológico. Debo reconocer que muchas de esas ideas que el Frente para la Victoria intentó llevar adelante fueron bandera de Raúl Alfonsín y de la Unión Cívica Radical durante muchos años. Yo hablo desde la corrupción, desde el dejar hacer, que las mafias enquistadas, etcétera, etcétera, todo, y no meto a todo el mundo dentro de las mismas bolsas. Pero es cierto que mayoritariamente el gobierno hacía agua por todos lados, el gobierno que se fue. Y tengo un dicho que digo, todo el mundo pretende la revolución, pero nadie tira un tiro. Y cuando hablo, lo hablo metafóricamente. Digo, si yo me quejo, si critico, si realmente pretendo que ese estado de situación no vuelva, si quiero que mis hijas, mis nietos crezcan en la Argentina, en Pehuajó, debo involucrarme. Y a poco que hablamos con muchos correligionarios, creo que a todos nos salió desde la responsabilidad familiar, social, el decir esa palabra, involucrarse. De hecho, el grupo de WhatsApp que tenemos los correligionarios de la lista 10 es involucrarte, y que además tiene las siglas de la Unión Cívica Radical, UCR. Y si no nos involucramos, no podemos exigir al otro. Yo no puedo criticar a un intendente o a un concejal o a un gobernador si yo no asumo mi responsabilidad en la participación. Una participación que tiene que ser, y en esto hay que descontracturar la política, al menos así lo vemos desde la lista número 10, y estoy convencido que también los correligionarios de la lista 12, porque después vamos a ir a la misma mesa, es cambiar el paradigma de hacer política, por lo menos para Pehuajó. Tenemos que involucrarnos, ir a discutir propuestas, ideas, proyectos, aprender de los errores que, por cierto, los radicales tenemos centenares, porque tenemos centenares de años también, y ir para adelante pensando en superarnos día a día. De ahí que la primer, y valga la redundancia, premisa del grupo es no ofender, no agraviar. Aplaudir lo que hay que aplaudir y criticar lo que tengamos que criticar, pero siempre con fundamentos. No es la crítica, todavía no nos toca porque todavía no somos autoridades de la Unión Cívica Radical, pero cuando nos toque, una de las improntas va a ser aplaudir lo que haga este gobierno del Frente para la Victoria en Pehuajó, que por cierto hay muchas cosas para aplaudir, y tratar de poner coto o límite a los desabruptos, a la manera de hacer política, de poner la otra mejilla para decirle, muchachos, discutamos, no se impongan mayoritariamente, escuchen, no tenemos propuestas, proyectos, no solamente a la Unión Cívica Radical o a Cambiemos, que es la coalición del Frente Electoral por el cual hemos accedido a las bancas en la última elección, a la gobernación o a la vicegobernación y a dirigir los destinos del país, sino también del peronismo renovador y de todas las otras fuerzas políticas, principalmente de Pehuajó. Y en esto me quiero detener, Andrea. Venimos con la intención de mejorar el futuro de Pehuajó. Nosotros entendemos que si Pehuajó va a crecer, va a ser en lo local, despojándonos de esas luchas que vienen desde la provincia y desde la nación. No perder la ideología, respetarla,
Pero cuando vamos a pedir por el agua corriente, que pretendo que también sea potable, vayamos todos juntos. Cuando vamos a pedir por la Ruta 5, vayamos todos juntos. ¿Qué diferencia puede haber entre un peronista del Frente para el Renovador, del Frente para la Victoria, un radical o alguien del PRO, si todos venimos o viene todo a Peguajó por la Ruta 5? Cuando vamos a pedir por las líneas férreas, ¿qué diferencia puede haber entre todos los peguajenses? Si todos necesitamos del ferrocarril, porque es el medio de transporte más ecológico, más económico, más seguro, más rápido si se ponen las vías en funcionamiento. Entonces, ¿cómo vamos a detenernos y gastar energía los peguajenses discutiendo cuestiones que son verdades de perogrullo? Todos estos temas creo que requieren de un pensamiento adulto de la dirigencia política, dejar de lado todo. No digo olvidarnos de los pasados, porque del pasado hay que aprender, y si alguien cometió un error tendrá que responder por ello, pero sí digo de pensar más en el futuro y no en la chicana, en la discusión. Sin ir más lejos, el otro día vino Margarita hasta Luis era Peguajó y nos juntamos gente que es del peronismo renovador, del radicalismo progresista, y todos pudimos charlar y escucharnos. ¿Por qué no lo podemos hacer cuando vamos a buscar soluciones a la población? ¿Me quiere explicar alguien por qué gastamos tantas horas discutiendo en un consejo deliberante cuando la realidad es que Peguajó no tiene agua, ni potable, ni en cantidad, no tiene trenes, la Ruta 5 es un desastre, necesitamos centenares de viviendas más? ¿Por qué malgastamos el tiempo peleando? Y yo debo reconocer que tuve 4 años también peleando. Por eso vuelvo con esa impronta. Quiero y trato de que no se me contamine, porque a poco que uno da un pasito en política, puedo asegurar que la contaminación de adentro y de afuera llega, porque hay odios, porque hay rencores, porque hay muchas cosas de atrás, de adentro y de afuera. Y ustedes verán, y si alguna vez pierdo este camino, les voy a pedir a los bien intencionados hombres y mujeres de Peguajó que me lo hagan saber. Me llamen, me toquen el timbre de mi casa, vayan a mi oficina o me ubiquen donde me tengan que ubicar. No quiero distraerme en peleas, menos lo voy a hacer con correligionarios, sí en discusiones, por supuesto, para ver qué propuesta y qué idea tiene cada uno, pero no en agresiones, caminos que no conducen a nada, y lo único que les sirven es a los inoperantes, a la gente que no sabe defender la idea desde su discurso. Y la política de matones quedó en 1900, cuando ya se sacaron los buzones y todo lo demás. Hoy es tiempo, lo exige el mundo, lo exige la República, lo exige Peguajó, de dialogar, de debatir, pero siempre pensando en que dentro de 200 años o 100 años no va a haber agua en el oeste de la provincia de Buenos Aires, que va a haber contaminación, que si no tenemos vía férrea va a ser posible transitar, que hay que hacer autopistas. Si no pensamos así, a nuestros hijos y a nuestros nietos les vamos a dejar tierra devastada. Pedro, volviendo a lo que ha sido la conformación de la lista, teníamos la oportunidad de hablar con Tomás Pedicino de este diálogo que han tenido de forma previa, este acuerdo en algún modo de ir por una interna tranquila, limpia, de frente, pero observó, de esa manera lo dijo, no fueron críticas sino observaciones, 2 cuestiones. La lista que estás encabezando no contempla la juventud, decía, son la mayoría personas adultas, lo mencionabas vos también al principio, y decía muchos de ellos responsables de la situación en la que se encuentra hoy el radicalismo. Y por otra parte también, insisto, no criticó sino observó, según sus propias palabras, que la lista o el lanzamiento de la lista se hizo a través de los medios y no a través del comité, que hubiera sido lo que tal vez hubiera correspondido. Fueron solo esas 2 cuestiones que se vieron, se observaron desde el otro lugar. ¿Puedes responder a esto? Por supuesto. Primero debo decir que me alegra las observaciones, y por lo visto no es tanto lo que nos diferencia a unos de otros. Obviamente somos radicales y abrevamos la misma doctrina. Primero voy a ir en el orden que lo diste, la juventud. Yo creo que la secretaria general de la lista número 10, Juliana Sanz, quien el otro día juró como concejal y dejó muy bien parado la historia del radicalismo, es más joven que él. Es decir, Martín Telechea, el candidato a vicepresidente, me parece que es un hombre joven, es mucho más joven que yo, no sé, pero debe tener 40 años. Es decir, y además, no sé,
quiero entender que no se es mejor ni peor por ser más grande o más joven. Para eso tenemos la Juventud Radical nosotros, que por suerte presentó una sola lista y que no hubo internas y que se integró con todos los sectores, lo cual, y lo digo con modestia, pero con seguridad, como futuro presidente de la Unión Cívica Radical me llena de orgullo. Por eso digo, es decir, y la juventud, si creo que Tomás, tampoco le voy a contar las costillas porque no sé, yo tengo 49 años, me ocurre que Tomás debe tener 30 y algo, no tengo certeza, pero es mucho más. Creo que me dijo que tenía 35, creo que me dijo eso. Lo cual indica que él también es joven. Él va a venir a integrar la mesa del partido con su juventud, y me parece perfecto, pero no por buscar jóvenes vamos a dejar de lado la experiencia, y a nosotros además le hemos agregado un aditamento que observamos, también vamos a utilizar el término, que la otra lista olvidó. Uno de los principios fundacionales de la Unión Cívica Radical, con Leandro Alem a la cabeza, fue el federalismo de esta república. Y yo invito a los correligionarios de la lista número 12 que me señalen un solo integrante de la lista que sea de un pueblo del partido. Premisa que por otro lado la lista 10, que yo presido, lleva de candidato a vicepresidente a un ex concejal oriundo de Juan José Paso, de secretaria a Juliana Sanz de Francisco Madero. De Juan José Paso también tenemos a Cayo Manfredi, candidato a vocal. De Mones Cazón tenemos a Néstor Corbera, a Iris Colagioia, a Bicho López, a Sandra Martín. Es decir, que no solamente hemos nutrido de docentes la lista número 10, sino que le hemos dado prioridad también a los pueblos del partido. Lo cual hace que si nosotros, que no coincido que sea una falencia, sino que por ahí priorizamos la experiencia, pero una experiencia, a ver, si me dicen Graciela Agostinelli, por dar un nombre de una candidata, una docente con una carrera vasta, conocimientos que está, pues lo ha dicho ella, casi ya sobre el final de su carrera docente, es un elemento humano a no considerar. Luisa San Martín, docente de carrera de toda la vida, ya jubilada, le ha dado muchísimas horas al partido, tiene una experiencia, aparte de la experiencia tiene un don de gente distinto, con una calidad humana, de diálogo y demás. Vamos a ir dejándolos de lado porque ya han cumplido algunos años, me incluyo yo con 49 años, ya tengo que irme a mi casa. Creo que no pasa por ahí, creo que el radicalismo debe integrarse con jóvenes y no tan jóvenes, inclusive con viejos. Y de ahí, que es otra discusión que creo que por ahí Tomás sí vino y se olvidó, pero es una de las observaciones que nos hacen. Nosotros también respetamos la trayectoria de todos los que fueron radicales y que ocuparon un cargo a través del radicalismo. En lo personal, cuando yo fui candidato a concejal en el 2005, si mal no recuerdo, tengo una tarde grabada en mi memoria y una foto que la voy a acuñar de por vida. Había terminado el mandato de César Peña y en el alero del viejo comité, de nuestro comité de Calle del Valle, Moisés Levenson, vinieron don Nelo Mazzola, que en paz descanse, y César Peña, y uno atrás mío, cada cual con su mano, uno el hombro izquierdo, otro en la mano derecha, me apoyaron la mano y se sacaron la foto para la publicidad que decía "Ahora Pedro". Y a mí eso no solamente me llenó de responsabilidad, sino que me llenó de orgullo, porque eso es lo que uno pretende, unir al radicalismo. Y si hoy don Nelo estuviera vivo, le iría a pedir consejos todos los días. A César Peña, por suerte, lo tengo vivo. No integra la lista, no avaló la lista. Pero es un hombre que debo respetarlo, aclaro, porque es otra de las críticas, porque 2 veces la comunidad de Pehuajó lo eligió. Como también lo eligió al diputado Zuccari, que avaló la lista número 12. La lista de Tomás la avaló, está la firma de Gustavo Zuccari, lo cual me alegra porque es una posibilidad, que es una puerta abierta de que todos los radicales puedan volver al viejo tronco. Y yo por eso no critico. Si algún día sigo creciendo en la vida política y Dios me bendice con algún cargo electivo, legislativo o ejecutivo,
Dios quiere que absolutamente todos los hombres y mujeres de bien del radicalismo se acerquen, que hayan pasado por la función pública, se acerquen a darme esa palabra de aliento. Y que los que no están, desde donde estén, que yo creo que es en el cielo, también me bendigan y me acompañen con todos sus logros, porque realmente lo vamos a necesitar, y porque el político, y yo ya no digo más que soy un ciudadano comprometido, digo que soy un político porque intento serlo, y lo digo porque quiero honrar a la política, a veces se encuentra muy solo, más solo de lo que mucha gente piensa. Y en esa soledad, porque ¿qué pasa con la mala palabra que pasó a ser para muchos la política? Hace que la gente se acerque y todo lo demás, pero por ahí, cuando vos necesitas de los que realmente vienen con buena intención, hasta la propia familia pega la estampida. Entonces es ahí donde se necesita el cariño y el apoyo de los que creen en vos, hasta que vos no los desilusiones, que estén al lado, y que creo que yo jamás lo voy a hacer, me puedo equivocar, pero no con intención, pedirles que vengan a decirme en esto no. Y todos los radicales, absolutamente todos, hombres y mujeres que están, que fueron y los que vendrán, son necesarios para este proyecto que encaramos desde la lista 10. Yo leí este fin de semana y me lo grabé porque me pareció interesante. Einstein dice que todos somos genios. Decía Einstein. Lo que sucede es que cada uno es genio en lo suyo. Y decía, a un pez no se le puede pedir que trepe un árbol. Y los radicales no escapamos a esa lógica. Hay gente que está capacitada para ir a un debate al Consejo Deliberante o a una convención radical. Hay gente que está más capacitada para ir a una mesa del partido, y hay gente que está más capacitada para dirigir desde el Ejecutivo algo. Y hoy lo que falta en el radicalismo de Pehuajó son líderes. Líderes que prediquen con el ejemplo. Ese viejo axioma radical, doctrina para que nos entiendan y conducta para que nos sigan. Eso creo que está haciendo falta. Líderes que se impongan, porque si no el radicalismo, por esa horizontalidad que la ha caracterizado históricamente, hace que seamos, y lo digo con respeto, pero asumiendo la realidad, una feria de vanidades. Y lo que menos necesita hoy la población de Pehuajó, más vanidades. Hoy lo que necesita Pehuajó es sacrificio, gente con una teoría mucho más religiosa en cuanto a poner la mejilla cuando te pegan, la otra mejilla cuando te pegan de un lado. Si no, es una guerra que no termina más, y hoy más que nunca hay que leer a Gandhi si es que queremos crecer como comunidad y unirnos como comunidad, y que ser pehuajense sea una bandera que nos una absolutamente a todos. Por eso volvemos y por eso intentamos convencer al electorado, primariamente al electorado afiliado a la Unión Cívica Radical. Después veremos, si las urnas nos permiten, hasta dónde llegamos. Y si no nos permiten, el pueblo no se equivoca, deberemos volver de donde partimos, que son nuestras tareas habituales. Nosotros podemos volver con total dignidad a ser lo que éramos cualquiera de los integrantes de la lista número 10, y me atrevo a decir también de la lista número 12. Pedro, dentro de lo que es la vida interna del radicalismo, del comité local, ¿cuáles son aquellas primeras medidas que tomarías para corregir lo que haya que corregir en caso de llegar a ser presidente del comité? Lo primero que hay que hacer, y creo que la lista 10 así se ha integrado, y creo que cuando se integre a la lista 12 lo vamos a lograr, porque a poco que uno mira, hay gente que es de diálogo en ambas listas, es tratar de aplacar a los más chispas, por decirlo de alguna manera, en cuanto a que son de discutirse, levantarse e irse. La mesa de la Unión Cívica Radical, esa mesa que ha sido testigo de batallas, lo digo bien, desde lo lingüístico, es decir, el radical por naturaleza intenta ser un buen orador, con discursos bien armados, no somos verticalistas, históricamente hemos sido horizontales, y por supuesto que se necesitan líderes, pero un verdadero líder ahora tiene que saber llamar al diálogo y no permitir que absolutamente nadie en esa mesa se levante y pegue el portazo, que ha sido en los últimos tiempos algo muy común. Y la otra impronta que yo le daría a la Unión Cívica Radical es fortalecer el radicalismo. Nosotros integramos una coalición de gobierno
que se llama Cambiemos, pero por todas las cosas, por sobre todas las cosas, tenemos 130 años de socialdemocracia y los principios radicales tienen que flamear en la bandera de Cambiemos. Esto tiene que ser claro para los amigos del PRO. Nosotros no venimos, yo utilizo siempre la misma muletilla, pero es para que quede claro, no venimos a integrar una formación ferroviaria y ocupar el vagón de cola, dándole solamente la estructura de los comités y partidaria para que se sirva un gobierno con una ideología que puede, por momento, desviarse de los principios radicales. Los radicales tenemos que decir, acá estamos, señores, nos unió, es cierto que nos unió el espanto, nadie tiene que esconder esto, y debemos estar más que agradecidos a Mauricio Macri y a la gobernadora Vidal de que pusieron límite a algo que era la debacle y que podría llevar a proyecciones indefinidas a la República Argentina. Pero una vez que esto se solidifique, con medidas de gobierno que va a haber que discutir, y no tenemos que tener miedo los radicales en decir, señores, con el tarifazo le erraron, o le erramos, porque integramos el gobierno. Dar desde los comités esa lucha, y para eso hay que fortalecer a la Unión Cívica Radical. Mucha gente, inclusive dentro del partido, daba por muerta al radicalismo. Y creo que no, porque el sello Unión Cívica Radical es una cosa, radicalismo es algo mucho más profundo, por eso somos correligionarios, es una religión, una manera de vivir, de interpretar la realidad. Y tenemos que reflotar esos principios fundacionales porque nada ha cambiado en la República Argentina. Y estar atentos, porque, insisto, debemos apoyar este proyecto, pero también decirle que la socialdemocracia existe en el mundo y que los radicales provenimos de ahí y que debemos estar atentos a las necesidades del pueblo, no para darle un plan social, simplemente, salvo en caso de indigencia, que por supuesto debe hacer y hace falta en algunos sectores de la sociedad, pero sí para crear trabajo, para repotenciar la actividad productiva en nuestra zona, que yo hablo de Peguajó, a los productores lecheros no hay que seguirle con promesas, las retenciones en el campo, si se prometieron hay que cumplir, que hay que ir a achicarlos paulatinamente y no volver a hablar ahora. Estaba leyendo ayer con cierto espanto que en el 2018. No, señores, las promesas de campaña se deben cumplir y el radicalismo está para apoyar al productor, al pequeño chacarero, al productor agropecuario, sea ganadero o sea agrícola. Ahí tiene que estar el radicalismo, porque ahí estaba el grito de Alcorta, porque ahí estábamos los radicales. También lo tiene que hacer con el productor lechero, lo tiene que hacer con la pequeña y mediana empresa, con el comercio. Desde Peguajó tenemos que fomentar nuevamente el turismo a través de la Laguna de la Salada. Entonces, todas esas cuestiones es donde el Comité Radical tiene que empezar a tener incidencia. Y esto no se hace con discursos, esto se hace con equipos. Por eso la necesidad de preparar a esos hombres y mujeres que además convoquen a la juventud, que es maravillosa en el radicalismo y que día a día se va nutriendo, que llegan jóvenes a decir, me quiero afiliar, y uno dice, ¿de dónde salieron? Pero ¿de dónde salieron en el buen sentido? Qué bueno, claro, que en estos tiempos venga gente a afiliarse. Y ahí donde debemos trabajar, de ahí la necesidad de los docentes que formen esos cuadros, y el Comité Radical tiene que ser una usina, un ateneo permanente de ideas, de propuestas, de gente que venga a dar, no importa de qué sector venga, pero con ideas motivadoras y enseñando a hacer cosas para adelante. Y convocando no solamente a los radicales, el Comité Radical tiene que convocar a la población. Si ahí se va a dar un curso de primeros auxilios o de reanimación cardiovascular, ahí tiene que estar toda la población de Peguajó que sea gustosa de ir, y lo tiene que dar el comité. Si tiene que traer gente que quiera hablar de por qué los productos de la empresa, de las usinas lácteas de la cuenca lechera nuestra, se venden tan barato y después en las estanterías están tan caros, también tendremos que invitar a todos los productores, a la sociedad rural. Hay que hacer del Comité Radical, insisto, un lugar que converjan todas las actividades peguajenses para nutrirlos de buenas y nuevas ideas y para dar los debates que se tengan que dar. Esa es la idea que me motiva y que nos motiva desde la lista 10 a tratar de ganar el radicalismo y de darle esa movilidad que está necesitando nuestro partido centenario, y que es cierto que por momento, como todo partido grande, se aburguesó, se quedó tranquilo, pero ahora es tiempo de darle ese impulso que necesita y venimos con muchas ganas de hacerlo. Vuelvo a la parte personal y vuelvo al principio de la nota.
arrancó todo esto hablando de una cuestión profesional y preguntando si la intención era volver a la vida política activa. Ya estamos en política activa, yo me tengo que anticipar a preguntarte algo que no soy yo. Lo pregunta la gente. Fíjate cómo, y te muestro los mensajes. ¿Es probable que más allá de la presidencia del comité se pueda ir por algo más y con estas mismas ideas llegar a la intendencia de Pehuajó? Totalmente claro y concreto. El límite, lo dije cuando empecé, van a ser las urnas. Por supuesto, y en esto no olvido que tengo una familia, que soy hijo de 4 almaceneros, nieto de un camionero y de una ama de casa, y lo digo con mucho orgullo, que pudieron darle al primer hijo, que soy yo, el primogénito, al igual que a 2 hermanos más, un título universitario con gran esfuerzo. Entonces yo sería mi hijo el doctor, ¿no? Pero no vengo, yo no vivo de rentas, vivo de mi profesión exclusivamente y por suerte me ha ido bien. Tengo 2 hijas universitarias y 2 que lo irán a hacer en los años que vienen. Tengo una responsabilidad paternal. Eso no quita que tengo muchas ganas de seguir progresando en política, pero el límite van a ser las urnas. Soy un gran demócrata cuando las cosas se hacen por derecha y hoy está dado el marco para que tanto a nivel del comité como a nivel local pueda haber una elección cristalina, que no digo que no la haya habido, pero por ahí mucha gente tenía miedo por muchas situaciones. Hoy el miedo ha ido diluyéndose y si las urnas me lo van permitiendo, yo iré para adelante hasta donde llegue. E insisto, el día que el pueblo me diga basta, yo sentiré que ese es mi techo, no lo volveré a intentar y quedaré haciendo lo que he hecho siempre, ejerciendo mi profesión de abogado, que me encanta, que amo esa profesión, mi familia que la amo, y por supuesto mi actividad colombófila, que es mi esparcimiento y que es mi cable a tierra. Creo que, insisto, hay que descontracturar la política y simplemente hay que pedirle a los que incursionan en política que primero demuestren qué han hecho con su vida privada para poder después venir con cierta autoridad moral a decir quiero gobernar los destinos de Pehuajó, o quiero ser concejal, o quiero ser diputado, o lo que fuera. Pero la respuesta concreta es decir, límite hoy no tengo, el límite me lo van a dar las urnas. Y si me voy, llego a imponerme la interna radical, por ahí me entusiasmo con algo más. Si no me impongo la interna radical, agradecido con el pueblo, seguiré colaborando como lo he hecho siempre desde mi profesión en lo que pueda y sin rencores volveré a mi actividad normal. Pedro, como siempre, un placer tu visita en la radio. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a vos, Andrea, y a la gente que escuchó, que espero no haber cansado y que les haya servido por lo menos para saber cómo pienso. Muy amable. Pedro Goldenberg, quien encabeza una de las listas para lo que será la interna del Comité de la Unión Cívica Radical a nivel local, evaluando la situación actual, las propuestas y todo lo que se viene. Quedó abierta la puerta, qué sé yo. Pedro, próximo presidente del partido y en 2019 el próximo intendente. Mi apoyo incondicional al doctor Goldenberg, dice Alicia, y uno más. Cuando lo escucho a Pedro siento que puedo volver a creer en la política. Ojalá que llegue a intendente Nancy Roque. Los mensajes de la gente, el apoyo y por supuesto la palabra del doctor Pedro Goldenberg.